Hola, Saulo, ¿cómo estás? Qué bueno que llegaste temprano. Aquí estamos ya listos para una transmisión más de los rostros del cielo. Vamos a esperar unos minutitos a ver si entran más seres aquí en vivo. Bueno, pues vamos a darle comienzo a esta transmisión del día de hoy. Bienvenidos a los que están y bienvenidos los que verán este video más adelante. Estoy pues muy contenta de darme cuenta que sí hay una aceptación de estos temas, ¿no? De que sí el video sí tiene vistas. Y bueno, además, pues mi invitación es a que lo compartan con sus amistades, con sus conocidos. Y, la verdad es que pues nunca sabemos cuándo algo eh, de lo que pueden escuchar aquí le puede tocar fibras importantes a alguna persona, ¿no? Y ayudar eh, o acompañar en el proceso de su evolución, de su crecimiento, de su despertar, de su acercamiento a Dios, al espíritu. Entonces, pues estaría muy padre que lo compartieran. Y bueno, pues si a los demás les gusta, está perfecto. Si no, pues no importa, ¿no? Pero por lo menos ya pusieron
su granito de arena en el proceso de llevar pues información o pues sí, información para el crecimiento, ¿no? Y que creo que es algo que ahorita está haciendo mucha falta, ¿no? Más allá de información sola, porque esa obviamente hay muchísima, ¿no? El conectar con las emociones, con el interno, con lo que se mueve dentro de uno y saber que el otro también siente a veces lo mismo que yo y que lo explica de una manera y que me hace entender que pues que ahí vamos juntos en el camino, me hace sentido, ¿no? Me ayuda, me acompaña. Bueno, pues eso, esa sería eh, la petición. Eh, el día de hoy les quiero compartir, pues, como ya les había platicado la semana pasada, que tuve la gran fortuna de poder asistir a la presentación del libro de leyes biológicas de mi maestro Luis Felipe Espinosa. Y bueno, hoy les voy a presentar algo de su libro y pues platicarles de ello, ¿no? Ojalá que les que les llame la atención, que quieran saber más de esto, que quieran comprar el libro, que quieran tomar los cursos, involucrarse más en esto, ¿no? Porque es, eh, bueno, desde nuestro punto de vista, de todos los que estamos en este mundo de las leyes biológicas, eh, estamos ciertos de que en el futuro en todas las casas tiene que haber uno de estos libros. Es como, ¿se acuerdan? Bueno, los que están de mi edad, ¿no? Cuando éramos niños, casi siempre había una enciclopedia en la casa, ¿no? Una enciclopedia, una Biblia, un diccionario eh, de estos, no me acuerdo, había un diccionario muy especial, ¿no? El Porrúa, creo que era el diccionario gordo, que pues siempre había en todas las casas, ¿no? Y entonces creo yo que este libro se tiene que convertir en un referente importante en todas las casas porque es el pequeño Larus, exacto, es Semero, el pequeño Larus, ahí lo teníamos en, en el librero. Porque nos explica cómo funciona nuestro cuerpo. O sea, es que es tan básico y es tan triste darnos cuenta que no nos enseñaron acerca de cómo funciona nuestro cuerpo, de cómo es, o sea, lo que nos pudieron haber enseñado en la escuela es tan básico, tan poquito. Claro, había un sentido de desconexión, ¿no? De las cosas. Entonces, eh, bueno, pues así fue, pero ahora estamos en esta posibilidad de transformar, de verdaderamente entrar en contacto con nosotros, entender a profundidad cómo funciona todo nuestro ser, eh, para poder estar cada vez mejor, hacernos total y plenamente responsables de nosotros mismos. ¿No? Hay una parte
importante de autocuidado que, que no se nos enseñó y va de la mano, totalmente de la mano, ¿no? Si no se sabe el funcionamiento del cuerpo, ¿no? Anatomía y fisiología de mi cuerpo, pues difícilmente voy a saber cuidarme, porque no sé, si no sé cómo funciona mi cuerpo, pues no sé cómo cuidarlo. Y entonces nada más vamos por ahí haciéndole caso a todos los mensajes de la afuera, ¿no? A lo que dice, eh, a lo que dice la televisión, a lo que dice el nutriólogo, el médico, el experto, acerca de cómo debo alimentarme, acerca de cómo debo hacer ejercicio, cómo debo dormir, cómo debo, eh, cuáles tienen que ser mis hábitos, ¿no? Y entonces, no sé, el experto en fisicoculturismo, natación, en yoga, en qué sé yo, ¿no? Mil cosas que hay ahí, oferta de cosas que hay afuera. Y que no está mal, qué bueno que esté todo eso, qué bueno que tengamos apoyos, ayudas, guías, pero a final de cuentas, el único experto en tu cuerpo eres tú. No hay nadie más que te pueda decir exactamente lo que tú necesitas. Y las leyes biológicas son parte de este nuevo paradigma en donde tú eres el experto. Los demás solamente te podemos acompañar, guiar, eh, sobre todo en momentos de mucho estrés, cuando hay síntomas físicos fuertes, porque en esos momentos, cuando hay dolor, cuando hay molestia, nuestro cerebro no puede procesar bien las cosas. Entonces, y qué padre que pueda en esos momentos tener a alguien que me apapache, que me cuide, que vea por mí. Eh, pero en la medida en la que yo sé de mí, yo me conozco, yo me siento, yo puedo ir sabiendo qué cosas me sirven, cuáles no, ¿no? Es mucho más fácil el autocuidado y, es, y mantenerme en un estado eh, de equilibrio, de armonía, eh, pues por mucho más tiempo. Eh, porque también entender, con estas leyes biológicas entendemos que la vida es la vida y que hay que vivirla y experimentar y que nos van a seguir sucediendo cosas que nos llevan a presentar síntomas físicos. Siempre lo vamos a tener hasta que este cuerpo ya se desvanezca y pasemos a otra cosa. Siempre vamos a tener síntomas físicos, pero ¿cómo los vivimos? Esa es la cuestión, ¿no? Hoy por hoy, los síntomas físicos me conectan de inmediato a estoy mal, estoy enfermo, estoy defectuoso, tengo que correr al médico, alguien más me tiene que decir qué tengo, qué me tomo, ¿no? Eh, para estar bien ya al día siguiente. Y no, tenemos que cambiar nuestra mirada y empezar a entender pues otras cosas. Entonces, bueno, quiero empezar por leerles un pequeño capítulo de mi libro, de Los Rostros del Cielo, que habla precisamente de esto, ¿no? Es un capítulo muy pequeño, es una hoja nada más, bueno, 1 y media, en donde platico un poquito justo del cuerpo, ¿no? De cómo lo viví yo, cómo lo transité hasta este momento, hasta el momento en el que escribí el libro, porque a partir de ahí han pasado muchas otras cosas.
Y bueno, sin más, vamos a escuchar qué nos dice este capítulo. El título es Tormenta eléctrica en mi cuerpo. Escuchar al cuerpo. Uno de los más grandes retos de este nuevo siglo que vamos empezando. Ya desde finales del siglo pasado, se empezaron a oír voces que nos decían que el cuerpo nos habla a través de los síntomas y las enfermedades. Al inicio, el planteamiento era de enfermedades psicosomáticas, es decir, enfermedades causadas por los pensamientos y las emociones. Este tratamiento de enfermedad psicosomática se le daba a un bajo porcentaje de situaciones corporales y en general, pues no se le hacía mucho caso. De hecho, era un poco de desprecio de esto, ¿no? Hasta a veces hasta daba vergüenza o pena que te dijeran que era una enfermedad psicosomática porque parecía que te estaban diciendo que estabas loco, ¿no? Que tu mente no funcionaba bien y que por lo tanto el síntoma venía de ahí y eso no era como muy agradable a las personas, ¿no? No les gustaba escuchar que esto era así, ¿no? Por lo menos yo así lo viví en mi casa con mis padres, ¿no? O sea, pero pues ni por error o con mis tíos o inclusive con primos, ¿no? Como, ¿cómo te iban a decir que algo era psicosomático? Eso hacía pensar que estabas mal de la cabeza, ¿no? Poco a poco se abrió la conciencia hacia una integración del ser, lo cual trajo la certeza de que pensamientos, emociones y cuerpo trabajaban en unidad. Enfermos, científicos, doctores, terapeutas, cada uno desde su trinchera, iniciaron investigaciones para encontrar cómo era ese proceso de las enfermedades. Con el avance de las tecnologías, se pudo mirar a las células en su más puro estado de funcionamiento. Uno de los grandes descubrimientos fue hecho por el biólogo Bruce Lipton. Les recomiendo muchísimo su libro que se llama La biología de la creencia. Excelente libro, también es un referente, es un libro que todos tenemos que tener en nuestro librero también. Y él nos dice, el ADN es un mapa completo de todos los programas posibles para el ser humano. Sin embargo, su activación se hace solo cuando la célula recibe señales de su medio ambiente. Si no hay estas señales en el medio, el programa para una cierta enfermedad no se activará. El medio ambiente de la célula es lo más importante para el desarrollo de los síntomas. Esto, bueno, vino a transformar de una manera impresionante nuestro sentir con respecto a las enfermedades, ¿no? De entrada, ahí hubo pues un movimiento muy intenso al que no se le ha dado la importancia que tuvo, por muchas razones, ¿no? Del famoso ADN, ¿no? Que se estaba poniendo toda la mirada y toda la carga en el ADN. Y se invirtió una cantidad de dinero estratosférico, ¿no? Las farmacéuticas, los laboratorios médicos, los institutos de salud, las universidades, dieron dinero para que se generara el genoma humano, el proyecto del genoma humano. Por mucho tiempo se hizo ese estudio, varios años duró. Y entonces se esperaba que el resultado fuera espectacular,
se esperaba encontrar un gen, ¿no? O una información específica en la genética que dijera dónde estaba el gran demonio de las enfermedades que es el cáncer, un gen que dijera la diabetes, las gripas, la osteoporosis, no sé, cualquier enfermedad, miopía, astigmatismo. Querían encontrar esa relación directa de un gen defectuoso, enfermedad. Y su objetivo era sacar medicamentos, ¿no? O terapias génicas o genómicas que repararan específicamente el gen, ¿no? Y bueno, la expectativa era brutal. Y además, pues se había puesto mucho dinero en juego, ¿no? Terminan su estudio y se dan cuenta que no hay tal, ¿no? Y además que nuestro genoma humano es prácticamente igual que el de muchas especies o casi de todas las especies, ¿no? Siendo la diferenciación solo de 1%. 1% del genoma humano es diferente a diversas especies animales. O sea, de eso no se habla de los resultados. ¿Por qué? Porque no encontraron lo que querían, ¿no? Y luego nos dicen también que hay una buena parte del genoma que es basura, ¿no? Información en el ADN que es basura. Y es como, ¿cómo basura? Por Dios, o sea, siendo un diseño tan perfecto nuestro cuerpo humano, que ya lo hemos platicado en los otros programas, ¿no? Siendo un diseño tan espectacular nuestro cuerpo humano y me vienen a decir que el ADN es basura. O sea, no, ¿no? Por lo menos a mí no me hace sentido en absoluto y nunca me lo hizo, ¿no? Pero bueno, pues no, no había habido quien pudiera ir en contra de toda esta información que obviamente con los intereses económicos, pues es la que llega ahí a todos lados, ¿no? Pero bueno, Bruce Lipton, un gran biólogo que se salió de las universidades establecidas porque obviamente le empezaron a hacer el feo con estos resultados, ¿no? Y entonces él nos dice que el ADN que tenemos en el cuerpo es el mapa completo, completísimo de todas las posibilidades de programas en el cuerpo. Todo ya está grabado ahí en el ADN. Todo, 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 todo está ahí. Pero no se va a activar a menos que el medio ambiente lo dicte, el medio ambiente de la célula, ¿no? Diga algún cambio químico en el ambiente de la célula, lo que rodea a la célula, será lo que haga que el ADN encienda esos programas, ¿no? Eso lo dice entonces Bruce Lipton. Sigo leyendo. A la par, el doctor Hammer descubriría las 5 leyes biológicas, estableciendo que el cuerpo activa programas de sobrevivencia al enfrentarse a eventos intensos, inesperados y vividos en soledad. A lo que él les llama shocks biológicos, ¿no? Que es ese ambiente en el que vivimos. El ser humano vive las situaciones de su vida de una manera holística y se impactan al mismo tiempo psique, cerebro y órgano. La psique es
pensamos, ¿no? Psique, psicología, mente, ¿no? La psique es el alma. Alma y mente van de la mano, pero la psique hace referencia específicamente al alma. La psicología cura las enfermedades del alma, ¿no? Entonces, bueno, ahí se van uniendo las cosas, ¿no? Porque se impactan al mismo tiempo, claro, porque somos seres unificados, completos, psique, cerebro y órgano. Dependiendo de la historia de vida de cada quien, el evento inesperado e intenso será vivido de diferente manera, afectando áreas del cuerpo diferentes según la percepción de cada quien. Aquí hay un ejemplo en uno de los libros directamente de Hammer, hay un libro que se llama El Nuevo Testamento de Hammer, que tiene varios volúmenes. Uno de los ejemplos que pone Hammer que me encanta es 5 personas diferentes que trabajan en una fábrica, los 5, y los 5 llegan a trabajar un día y les dicen que recojan todas sus cosas porque la fábrica quebró, cierra sus puertas y ya no hay más trabajo. Entonces, esto es un shock biológico. Es intenso, es inesperado y vivido en soledad, que este es bien importante, este concepto de vivido en soledad, porque no significa, no quiere decir que yo estoy solo en el momento que recibo el impacto, ¿no? Puedo estar con gente alrededor. Lo que quiere decir vivido en soledad es que no soy capaz de verbalizar lo que estoy sintiendo, ¿no? O sea, esto que siento lo vivo en soledad porque no lo comparto con otros. A veces porque ni me doy cuenta, a veces por vergüenza, a veces como un mecanismo de defensa para solucionar en ese momento lo que tenga que solucionar, ¿no? Entonces, bueno, él cuenta de estos 5 personas que tienen este shock biológico, el mismo shock biológico, pero la percepción de cada uno de ellos es diferente dadas las condiciones de su vida, su mapa, cuál es su ambiente. Y entonces empieza a describir, no sé si lograré escribir los 5 porque no me acuerdo como muy puntual, pero por lo menos les puedo decir que uno de ellos, ¿no? Que pues era su único fuente de ingresos, no tenía más ingresos, su esposa no trabajaba tampoco, con niños pequeños, ¿no? Y entonces para este ser, el shock biológico implicó una sensación de no voy a tener para comer, ¿de dónde voy a sacar para darle de comer a mi familia? ¿No? A mí y a mi familia. Cuando estamos hablando de un conflicto que se llama de hambre, el órgano afectado es el hígado, porque el hígado es el que hace todo el proceso en el cuerpo para alimentar, para llevar todo el proceso del alimento al cuerpo, ¿no? Todos los nutrientes que entran por la boca pasan al hígado para que el hígado los distribuya por todo el cuerpo. Entonces, el hígado se afecta porque lo primero que va a hacer el hígado es que ante poquito alimento pueda nutrir mucho. Entonces el hígado va a crecer para dar
como mucho recurso para poder nutrir a pesar de que no haya alimento, en lo que se regulariza la situación, ¿no? Bueno, entonces ese ser va a desarrollar alguna afección hepática, ¿no? Por otro lado está otro de ellos que en realidad la parte económica no le causa tanto problema porque tiene un guardadito, tiene otros ingresos, en fin, no es tan terrible para él en ese sentido, pero sí en el sentido de me quedo sin mi territorio, sin mi lugar de trabajo, sin mi espacio, ¿no? Que para el hombre su lugar de trabajo es el gran territorio. Para la mujer no. Para la mujer el territorio es la casa, los hijos. Para el hombre el gran territorio es la oficina, el lugar de trabajo, ¿no? Y entonces, pues puede llegar a generar, si fue un enojo, ¿no? Un gran enojo por esta pérdida de territorio, puede generar disfunciones en todo el tracto digestivo, desde el esófago, estómago, vías biliares o el intestino, ¿no? Dependiendo de cuál haya sido exactamente su sensación. Y el tercero, ¿no? Los otros dos los dejamos para otro día. El tercero puede haberlo vivido como, ¡ay, qué padre! ¡Qué buena onda! Porque ya me dan libertad. Además voy a recibir un finiquito y con eso voy a construir mi casa en no sé dónde, ya me salgo de la ciudad, me voy y se pone feliz porque en realidad no le gustaba trabajar ahí, ya había terminado su tiempo y está bien para él. Así que ese tercero no le va a pasar nada, ¿no? Porque en realidad para él no representó un shock, ¿no? Entonces, bueno, ahí más o menos para que se vayan dando una idea de cómo funciona este asunto. Sigo leyendo. Muchos autores han hablado de la relación cuerpo y emociones e inclusive espíritu. Louise Hay, Lise Bourbeau, Eric Rolf, Rudiger Dahlke y Thorwald Detlefsen, Enrique Corbera, Christian Fleche, entre otros muchos. Hoy como nunca, tenemos a la mano muchísima información para desentrañar el lenguaje del cuerpo. La gran pregunta que nos queda es, ¿estamos dispuestos a escuchar? ¿Estamos dispuestos a hacernos caso? ¿Estamos dispuestos a hacer los cambios necesarios en nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a poner límites? ¿A dejar atrás hábitos que no nos ayudan? Esa es la gran pregunta, o las grandes preguntas que habremos de respondernos, ¿no? Y es muy complejo. La mayoría de nosotros no estamos dispuestos. Preferimos seguir enfermos, preferimos seguir con síntomas físicos antes que echarnos un clavado a nuestro interior y a realmente desmenuzar de dónde, cuál fue ese shock biológico que provocó estos síntomas físicos que están en mí y que están crónicos, ¿no? El curso de milagros nos dice que el cuerpo es un recurso de aprendizaje. En él
experimentamos las grandes lecciones de miedo, de culpa, de desamor. En él podemos también experimentar amor, confianza, compasión, perdón. Es un trabajo de todos los días, 24/7. Respiro hondo, cierro mis ojos, reviso con detenimiento cada una de las partes de mi cuerpo. Voy sintiendo. Me percato de que en este momento, mientras escribo, me siento muy bien. Todo mi cuerpo está feliz de estar haciendo esto que tanto me gusta. En el fondo, escucho a unos pajarillos cantar en mi jardín. Con mis ojos, miro estas palabras surgir en la pantalla de mi computadora. Respiro el aroma de la comida recién preparada. Saboreo la menta de dulce que está en mi boca. Con mi piel, percibo el cálido clima de la primavera que se acerca presurosa. Agradezco a todos mis sentidos el regalo que me dan a cada instante y que raras veces me doy la oportunidad de disfrutar en su totalidad. Ahora aprovecho para pedirle a mi cuerpo que me hable, para decirme cuáles son los retos con los que nos estamos enfrentando en este momento de mi vida. De inmediato siento una punzada en mi hombro derecho, recordándome que todavía hay algunos asuntos pendientes de los que me tengo que liberar y soltar. Mi rodilla izquierda me recuerda que ya he logrado ser más flexible y ver con más claridad mi lugar como autoridad en mi vida. Sin embargo, todavía hay mucho camino por andar. Percibo el aumento de medidas que he tenido en los últimos años y sé, sin lugar a dudas, que estoy en un cambio profundo de mi identidad y todavía no encuentro mi mejor lugar en el mundo. Estoy viviendo el síndrome de pez fuera del agua. Cuando un pez sale del agua por cualquier razón, lo primero que hace su cuerpo es cerrar todas las salidas de líquido, es decir, hay retención a nivel celular. Esto es con el objetivo de preservar la vida el mayor tiempo posible, hasta que pueda regresar a un lugar donde haya agua. Si esto no sucede en un cierto tiempo, el pez morirá. En la biología, en nuestra biología, está grabado esta información. Así que cuando hay una percepción de no estar en el lugar correcto, se activa este programa hasta que volvamos a sentirnos como pez en el agua. Agradezco los mensajes recibidos y prometo hacer lo necesario para darles solución. Tendré que retomar mi sesión de yoga semanal, así como mis lecciones de curso de milagros, e ir a mi maravilloso grupo de contención emocional. Esto es lo que yo escribí con respecto a este tema de las leyes biológicas, ¿no? Y que, bueno, a partir de ese entonces todavía he profundizado mucho más, ¿no? Ahora ya, junto con Eugenia y Diana, mis grandes socias, amigas, compañeras de camino, estamos dando consulta ya de leyes biológicas y la verdad es que cada día aprendemos más y más de una manera maravillosa. Hola Amparo, qué bueno que andas por acá. Saulo, se pone interesante, sí, cada vez más interesante, ¿no? Porque nos hace, este conocimiento nos da confianza, nos quita el miedo a los síntomas físicos y ya no salimos corriendo al médico, ya no salimos corriendo a ningún lado.
es más un proceso interno de decir a ver, ¿qué pasó? ¿Qué shock biológico recibí en los últimos tiempos? ¿Por qué no pude verbalizarlo? En fin, repasar y saber que el cuerpo es muy sabio, el cuerpo está haciendo lo necesario para restablecer la armonía, la homeostasis del cuerpo. Tenemos todo para regresar a la normalidad, ¿no? Lo que nos hace reciclar los síntomas físicos y hacerlos crónicos es el miedo, porque ante el síntoma me da miedo y recaigo, el mismo miedo del síntoma físico me genera un shock biológico nuevo y hace que yo vuelva a entrar a lo mismo y a lo mismo. ¿Okay? Y bueno, les comparto el gran libro, este bebé que acaba de nacer y del cual nos sentimos profundamente orgullosos, todos los que hemos tenido el privilegio de tomar los cursos con Luis Felipe, ¿no? Él fue nuestro gran gurú en este tema. Hoy por hoy él se ha vuelto un referente o el referente en toda Latinoamérica, España, o sea, todo el mundo de habla hispana. De hecho, me encantó en la presentación del libro porque él nos dice, y no lo voy a traducir al inglés, ¿eh? O sea, ya basta de que hay todo en inglés, que los de habla inglesa aprendan español. Ahora les toca. Y de verdad que es el primer libro en español que tiene la información técnica. Ya hay libros de leyes biológicas en varios, ¿no? Yo conozco por lo menos unos 5 o 6 que ya están ahí. Pero hablan más de la aplicación, de cómo ha funcionado. Sí, claro, mencionan las 5 leyes biológicas, cómo funcionan y tal, pero se van más un poco a lo mejor a la terapéutica o a la experiencia de vida de quien lo escribe. La maravilla de este libro es que es como, vamos a decir, técnico, ¿no? Trae todo lo necesario para entender con precisión las leyes biológicas y con precisión qué nos está pasando en el cuerpo. ¿Okay? Entonces, por favor, cómprenlo. Es un libro supuestamente caro, pero vale cada centavo. Cada centavo es la mejor inversión que pueden hacer en su vida. ¿Ok? Y bueno, les voy a traer muchos apartados. Les cuento un poquito qué van a encontrar aquí. Obviamente una pequeña presentación que pone Luis Felipe de por qué él escribe este libro, ¿no? Y qué vas a encontrar aquí. Luego, todo un apartado que nos describe las 5 leyes biológicas, pero me encanta porque está muy bien planteado, muy bien explicado, ¿no? No nos queda duda de cómo funciona después de leer cada una de las leyes. Y después trae algunas consideraciones especiales de las leyes biológicas, trae un poco la biografía, un resumen de la biografía de Hammer. Por supuesto, trae me encantó, trae una imagen aquí de Hammer. Déjenme ver si la encuentro rápido. Aquí está. Que es como una pintura, no sé quién habrá hecho esta
pero bueno, ese es Hammer. Él murió hace poco, murió el 2 de julio de 2017. Realmente tiene poco. También me considero, o nos debemos considerar muy afortunados de haber vivido en la misma época que él, ¿no? Estoy cierta de que cada vez más, conforme vaya pasando el tiempo, se le va a reconocer mundialmente como el padre de la nueva medicina, ¿no? Que él así lo planteó, él la llamó la nueva medicina germánica. Luis Felipe explica en el libro por qué ya no usamos nosotros ese término de la nueva medicina germánica. Desgraciadamente se politizó y bueno, tiene ahí cosas que ya no, ni al caso. En fin, trae algunas consideraciones. La parte que más me emociona es que trae 2 índices. Fíjense, a ver si alcanzan a ver. Toda esta parte final, todas estas hojas del final, son el índice muy importante, porque primero trae un índice por órganos y tejidos. Y entonces yo puedo buscar, por ejemplo, la cadera, el coxis, los dientes, las encías, el estómago, los ganglios, labios, ¿no? Como muy puntual el órgano en el cual yo tengo alguna molestia. Pero también trae un índice muy bueno de condiciones de enfermedad, como lo plantea la medicina tradicional, diagnósticos médicos, ¿no? Que vas y, por ejemplo, aquí estoy viendo la anemia, ¿no? En leyes biológicas no se usan diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, diabetes, hipertensión, no sé, ya ni se me ocurren porque como no, ya no los uso. Pero bueno, más bien lo voy a leer de aquí, ¿verdad? Cálculos renales, artritis, los barros, bruxismo, bursitis, los famosos carcinomas, la cistitis, cólicos, colitis, contracturas, en fin, lo que quieran lo van a encontrar aquí. Y entonces me va a mandar ya a la parte específica, ¿no? Donde viene lo que yo estoy buscando, ¿no? Aquí, por ejemplo, está la laringe y viene una imagen de la laringe con sus partes muy bien descritas, y luego me marca ya los programas específicos, ¿no? De cada cosa. Digo, aquí no lo pueden ver muy claramente, pero hace la presentación de, ahorita les digo cuántos programas, 243 programas biológicos, que los describe de una forma tan puntual, que, bueno, de verdad que créanme que para mí hay un antes de este libro y un después de este libro, ¿no? Berta, qué gusto que andes por aquí. Muchos saludos, te mando un gran abrazo. Fíjense, qué bueno, Saulo, gracias por tu intervención, porque justo quería leer un programa en especial para que les vaya quedando más clara la idea de cómo funciona, ¿no? Pone Saulo Ivonne, ¿por qué las personas que se enferman en las articulaciones? Entonces, fíjense, vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a ir a nuestro índice y vamos a buscar específicamente las
Eh, eh, no encontramos articulación como así, tal cual, pero tenemos, por ejemplo, artritis, ¿no? Artritis en diversos lugares del cuerpo. Uh-huh. Vamos a poner, como para puntualizar un poco, vamos a poner las articulaciones de la mano, ¿no? Que es muy común en las mujeres ya grandes, ¿no? Que se les van enchocando los dedos y generalmente les dicen, es porque lavas los trastes con agua caliente, con agua fría, pero estás cocinando con el fuego caliente y entonces eso va haciendo que tus manos se deformen y tal, ¿no? Y eso no es verdad, simplemente son shocks biológicos. Entonces vamos a ver artritis en la mano, ¿no? Y entonces me pone una serie de programas porque puede ser en el pulgar, puede ser en el índice, en el medio, en el anular, en el meñique, en la muñeca, ¿ok? Y entonces me dice que es el programa 110, 111, 112, 113, 114. Pues vamos a buscar. Cualquiera de ellos me va a servir para darles el ejemplo. ¿Ok? Uh-huh. Y entonces aquí está toda la página con todos los programas de la mano y los dedos, ¿no? Y me dice que lo que está afectado cuando estoy hablando de articulaciones es un tejido, nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo completo está formado por tres tejidos, ¿no? Endodermo, que es el tejido más antiguo, mesodermo, que es un tejido no tan antiguo, ¿no? Y el ectodermo, que es el tejido más nuevo, ¿no? Endodermo es porque es el que está más adentro, mesodermo es después otra capa y ectodermo es la de más afuera. Cada una de estas capas tiene un sentido particular, ¿no? Entonces, las articulaciones de de todo nuestro cuerpo están formadas por mesodermo nuevo, porque el mesodermo se divide en dos, antiguo y nuevo. Estamos hablando del mesodermo nuevo y nos dice que es un programa de no sentirte apto con las manos. ¿Qué es eso? Pues no puedo, ¿no? El famoso no puedo. No puedo coger esto, no puedo coger aquello, ¿no? No puedo, no soy capaz de, ¿no? Es una cuestión de capacidad, pues, de agarre, estamos hablando de todo nuestro sistema musculoesquelético. Aquí están incluidos también huesos, músculos, tendones, ligamentos. Es el mismo programa. Y entonces no soy apto con las manos, ¿no? ¿Y para qué usamos las manos? Generalmente las manos las usamos para agarrar, ¿ok? Y entonces vienen ejemplos de situaciones que pueden iniciar este programa biológico. Sentirse torpe con los dedos, por ejemplo, al escribir, al coser, al tocar un instrumento. Sentirse lento en el movimiento con las manos. Se puede experimentar esta sensación cuando fallamos en alguna tarea o actividad relacionada con las manos, o cuando se siente que no doy el ancho en estas cuestiones.
Personas que realizan frecuentemente actividades manuales son más susceptibles de activar estos programas, ¿no? Por ejemplo, una costurera, ¿no? Que está continuamente cosiendo y de repente un día hizo una costura y llega el cliente y le dice, ay, ve nada más, qué porquería, te quedó horrible y me lo avienta. Ese es un shock biológico que afecta esto, ¿no? O, no sé, porque esto generalmente da en las manos, da un poco con la edad, ¿no? Y entonces empiezan a devaluar a la abuelita porque ya no lavó bien el traste, porque se le cayó, por mil razones, y todos esos van siendo shocks biológicos, ¿no? Tuvimos un caso hace, me parece que como un año, de una mujer que llegó, joven, que llegó con mucho dolor en las manos, mucho, mucho, y estaba muy mal emocionalmente porque no podía cargar a su bebé. Su bebé ya tenía como, me parece que 2 años, 1 o 2 años, no, menos, porque estaba todavía en el proceso de lactancia. Entonces era como de 1 año el niño, ya no recuerdo bien. Pero a ella lo que la tenía mal era que no podía cargar al bebé porque le dolían muchísimo sus manos, mucho, mucho. Entonces empezamos a una terapia y bueno, había habido realmente un shock biológico en algún momento de no haber sido capaz de acompañar a una persona muy querida por ella en su proceso de muerte. No estuvo ahí, no pudo ir a sostenerla en el último momento de su vida. Y entonces ese fue el shock biológico que inició el proceso. Y ya después se cicló, ¿no? Con esta idea, porque cada vez que le dolían las manos, se cicla, ¿no? Y dice, claro, soy torpe, claro, mis manos no sirven, no sirvo, no sirvo, no sirvo, no sirvo, ¿no? Y se hace cada vez peor. Entonces, bueno, ya la llevamos a que viera eso y se le dio un programa nutricional, se le dieron algunos desinflamatorios y para el dolor, y le recomendé que se comprara unos guantes, ¿no? Venden unos guantes especiales para el dolor de las articulaciones en las manos, que te las mantienen a una buena temperatura y te dan como el sostén para pues ayudar, ¿no? Y fue maravilloso, súper bueno, ¿no? Porque no volvió, se le quitó el dolor y no lo volvió a reciclar porque entendió de dónde venía, ¿no? Nuestro gran asunto con hacer crónicas las cosas es porque creemos que el dolor es malo, porque creemos que cuando está el dolor vamos estamos mal, estamos enfermos. Uh-huh. Y bueno, pues es eso. Ahí está, gran ejemplo. Gracias, Saulo, por darme, ya iba yo a pedir que si querían que leyera algo en especial, así es que ahí está el ejemplo. Y bueno, ya estamos casi prácticamente, de hecho ya, bueno, mi reloj de la computadora dice que ya son las 9, así que pues se los recomiendo muchísimo. Voy a seguir hablando de este libro, por lo menos la próxima transmisión, porque me gustaría mucho leer unos fragmentos
sobre todo de la quinta ley biológica, que es la que a mi parecer verdaderamente hace como la como que le da contexto a todo, ¿no? A por qué esto funciona y sirve y explica muy bien de dónde vienen estas ideas y nos presenta el para qué el cuerpo hace lo que hace, ¿no? ¿Por qué el cuerpo se enferma? ¿No? Porque, otra vez, siendo un diseño tan perfecto, ¿cómo es que de pronto enferma? ¿No? Y esta quinta ley nos lo explica muy bien. Así que seguiremos con este gran libro para la próxima transmisión. Espero verlos el próximo miércoles. Gracias, Saulo, por estar, por participar. Muy nutritivo, sí, sí lo creo así. Gracias, gracias. Gracias a Berta Amparo, a Carlos, a Carla y a todos los que se conectaron después. Bendiciones. Y pues además aquí estoy, ¿no? Pueden con toda confianza contactarse conmigo si tienen sugerencias, dudas, comentarios, saludos, abrazos o lo que sea. Aquí estoy para ustedes. Gracias, gracias, gracias y nos vemos el próximo miércoles. Que descansen.